Muchísimas gracias por estar presentes en esta transmisión en vivo. Antes de comenzar nuestra sesión del día de hoy, me gustaría preguntar si se escucha bien desde donde estamos todos nosotros. Si alguien de los presentes me puede apoyar con... ¿No? Antes de comenzar nuestra sesión del día de hoy, me gustaría preguntar si se escucha bien desde donde estamos. Sí se escucha, es que la transmisión tarda en llegar, pero sí se está escuchando. Muy bien, creo que sí se escucha. Por favor, alguien de los que están presentes me puede decir si no hay ningún problema con la escucha, porque estoy hablando y ya dije varias cosas y no sé si se entendió todo lo que dije o simplemente está en blanco. ¿Alguien que me apoye, por favor? Que pueda comentar ahí en vivo. ¿Ya se escucha bien? Ah, muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Elsa, por comentarlo. Bueno, ya somos 4 personas, ya somos más. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del día de hoy. Me voy a ir pausado. Es una sesión muy interesante la que vamos a tener hoy, sobre todo porque en esta segunda sesión nosotros vamos a acercarnos a lo que tiene que ver la teoría médica, ¿no? que nosotros encontramos en el área cultural de Mesoamérica, ¿no? Es decir, de qué manera nosotros, desde la práctica que tenemos hoy en día con la medicina tradicional mexicana, bueno, la estamos articulando, ¿no? Como comentábamos la sesión pasada, pues la medicina tradicional mexicana es todo un conocimiento que ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? De manera muy importante, señalando diferentes periodos por los cuales se ha atravesado estos conocimientos de curación, claro, entre estos periodos, ¿no? Encontramos el periodo colonial, por ejemplo, ¿no? Y el periodo mesoamericano, ¿no? También comentaba ante la sesión pasada que hoy en día ya se comienza a visualizar un periodo más, que es el horizonte contemporáneo, ¿no? Pero bueno, entonces, esta teoría médica, si algo ha tenido, por supuesto que sí ha sido de mucha influencia, ¿no? En torno a la práctica de la medicina tradicional mexicana, y de alguna u otra manera han surgido diferentes variantes, ¿no? Quiero decir, de la teoría médica. Sin embargo, su raíz, ¿no? Su base se mantiene siendo la misma, ¿no? Hay que entender eso, es sumamente importante. Pero bueno, antes de llegar a explicar acerca de la teoría médica que nosotros encontramos en la medicina tradicional mexicana, me gustaría un poco abordar la cuestión de las fuentes. Bien, las fuentes son todo aquel material histórico que nos permite, a partir de su estudio, pues hallar, ¿no?, la manera en que las sociedades, los individuos, en sus propios contextos, pues vivían, ¿no? Cómo era su vida, es decir, qué diferentes procesos en cuanto a su interacción social se manejaban estas sociedades, ¿no? Por ejemplo, sus relaciones sociales, sus relaciones políticas, sus relaciones económicas, ¿no?, entre otras. Y también sus particularidades, sus cuestiones particulares, ¿no? Por ejemplo, la relación que tenían con el arte, la relación que tenían con su cultura y sus diferentes maneras de poder expresar su cultura, ¿no? Sin embargo, el estudio de las fuentes, más que nada, ¿no?, digamos, si lo podemos proponer de una manera que tenga un mayor alcance, ¿no?, que lo pudiéramos llegar a la raíz. Lo central y lo importante de las fuentes es que su estudio nos permite conocer la manera en que estas sociedades concebían el universo,
concebían el cosmos, ¿no? Entonces, en otras palabras, al hacer un estudio de estas fuentes históricas, de todo esto material, nosotros podemos saber, o podemos, apropiadamente podemos tener una idea, podemos construir, y de esa manera, ¿no?, que nos permita comprender a estos individuos, bueno, qué pasaba por sus cabezas, cómo pensaban, y de manera importante, la razón por la cual, ¿no?, hacían lo que hacían, actuaban por lo que hacían, ¿no? Digamos que esta parte, ¿no?, es de suma importancia, ¿no?, porque socialmente nosotros actuamos y también hay diferentes dinámicas que se encuentran en este terreno. Sin embargo, de manera importante, de manera principal, hay toda una cosmovisión, una manera de ver el mundo que articula estas prácticas. Es de ahí la importancia de las fuentes. Ahora bien, por supuesto que estamos hablando de las fuentes en general, pero ahora vamos a comenzar a especificar un poco el detalle de la medicina tradicional mexicana y en donde nosotros podemos encontrar sus conocimientos, ¿no?, encontrar todos estos saberes. ¿Cuáles son sus fuentes? Bien, bueno, las fuentes de la medicina tradicional mexicana a raíz, en cuanto a fundamentos, nosotros los podemos encontrar en el estudio de Mesoamérica como tal. Y para ello habría que especificar de qué tipo de fuentes nosotros estamos hablando. Principalmente estamos hablando de fuentes arqueológicas, ¿no? La arqueología es algo interesantísimo, padrísimo. Como tal, la arqueología se encarga del estudio, ¿no?, acerca de los vestigios materiales que las civilizaciones del pasado dejaron atrás. Entonces, a partir de este estudio de los vestigios materiales, nosotros podemos contar de la manera en la que ellos eran, cómo vivían, ¿no? Todo esto de lo cual yo mencioné al principio cuando presenté una definición acerca de las fuentes. Entonces, es en sí la arqueología de la mano de la historia lo que permite contar, interpretar la manera en la que estos individuos estaban. Y en ese sentido, ¿no?, digamos que ya más en una cuestión particular acerca de la medicina tradicional mexicana, pues llegar a una propuesta, ¿no?, a su propuesta de una teoría médica. Bien, este es una cita que yo tomo de Alfredo López Austin de su libro La razón del mito, y dice así: el arqueólogo es capaz de entrever en los vestigios materiales las concepciones que tuvieron del mundo como del ámbito de lo imperceptible y sagrado. Esta cuestión nosotros que encontramos en Mesoamérica, ya habíamos hablado la sesión pasada de que en específico estamos hablando de sociedades agrícolas, es decir, que todo su sentido acerca del cosmos va a estar fundamentado a partir de las figuras y de las representaciones de la naturaleza y de sus ciclos. Todos estos elementos en un sentido más propio, más formal en torno a los horizontes mesoamericanos, hablando del horizonte clásico y por excelencia el horizonte posclásico, fuera de su poderío en cuanto a un tema de asuntos militares. Nosotros encontramos esta figura de lo sagrado como una figura que el estudioso acerca de Mesoamérica no puede perder de vista. Es que bien, estas sociedades, las sociedades mesoamericanas, tenían una relación sumamente importante y a detalle en torno con lo sagrado. Existían, por ejemplo, objetos suntuarios, ¿no?, que se compartían a partir de las relaciones de intercambio que había con las diferentes culturas de Mesoamérica. Sin embargo, en cuanto a la élite gobernante, porque es muy importante tener en cuenta la relación sociopolítica de Mesoamérica, parte de lo que permitía, vamos a decirlo así, sostener todo este sistema
era precisamente toda esta liturgia, toda esta cosmovisión acerca de lo sagrado, lo divino. Es decir, todo este elemento sagrado, que es lo que vuelve muy rico a Mesoamérica, estaba impregnado en toda práctica que ellos tenían a la mano. Todo estaba atravesado por este elemento, ¿no? Entonces, si podemos ligar un poco los conceptos que yo comentaba hace ratito y los que ahorita estoy hablando acerca de lo sagrado, es que estas figuras de la naturaleza, estas representaciones, estas imágenes de lo agrícola van a estar impregnadas en todo espacio social. Todo elemento social va a estar impregnado de esa manera, ¿no? Y bueno, de alguna manera, cuando nosotros estudiamos a Mesoamérica, nosotros vamos a entender también que estas sociedades eran sociedades politeístas, ¿no? Para empezar, este anclaje que había acerca de Dios, acerca de lo sagrado, era un anclaje que se daba a partir de la figura de lo divino. Que bueno, ahora, hoy en día nosotros, desde nuestro propio contexto contemporáneo, es a lo que nosotros llamamos Dios. Pero la noción de Dios, que es una noción que por supuesto no existe en este contexto, cabe aclarar, vamos a utilizarla para fines educativos, teniendo en cuenta lo mencionado, para evitar conflictos de otra índole, ¿no? Sin embargo, habría que dejar muy en claro que este espacio tiene sus propias construcciones del universo. Y en ese sentido, aquel que decide estudiar todos estos temas tiene que tenerlo muy en cuenta. Tiene que tener muy en cuenta en dónde están sus propios conceptos de las cosas y de qué manera nosotros, a partir de estos conceptos, podemos darnos la tarea de comprender a ese otro, a esa otredad que está ahí esperándonos. Voy a ver rapidito aquí si hay alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Bien. No sé por qué no sale mi cara. A ver, rápido voy a buscar. Bueno, creo que aquí ya salió. Me distraes. Bien. Bueno, pues vamos a continuar. ¿No hay la forma en la que pueda salir mi carita? No importa. Vamos a seguir con el tema. Bueno, en cuestiones de los tipos de fuentes que nosotros encontramos acerca de Mesoamérica, vamos a encontrar dos tipos de fuentes. Por un lado, fuentes que propiamente se les conoce como escritura indígena, que tuvieron su auge en el posclásico tardío, en el horizonte posclásico de Mesoamérica. Y por otro lado, la escritura latina, ¿no? Que está inserta en un contexto colonial. Y lo que podemos encontrar en esta área, pues bueno, son las diferentes concepciones en torno a la vida, a la costumbre y a las formas de vida que se tenían en Mesoamérica, ¿no? Entonces, vamos a empezar a definir cada parte entre sí. Bien, para empezar, vamos a hablar de la escritura indígena. Es muy importante mencionar que acerca de la escritura indígena no hay como tal muchos elementos que hayan sobrevivido al día de hoy. No han sobrevivido por diferentes razones. Por un lado, la quema, la extinción que se produjo
a mano de los conquistadores. Y por otro lado, y hay que señalarlo también de una fuerte manera, el contrabando que ha habido con todos estos vestigios materiales. Entre otros elementos que nos permiten hacer un estudio de la escritura indígena, por ejemplo, nosotros encontramos estelas, murales, pinturas y los más conocidos, los llamados códices. Un códice, desde la lengua náhuatl, se le denomina amoxtli. Un amoxtli es una especie de libro que se suele hacer de acuerdo con la raíz aglutinante de esta palabra en náhuatl, de papel amate, ¿no? Sin embargo, ya sabemos, gracias a los diferentes estudios que se han desarrollado a partir de la arqueología, de la propia ciencia antropológica, que los códices están hechos de diferentes materiales. Nosotros podemos encontrar códices elaborados a partir de diferentes pieles animales y teniendo muy en cuenta también y que permite pensar en la riqueza de estos elementos, están pintados a partir de elementos naturales, como por ejemplo la grana cochinilla y también por ejemplo el añil o algunos moluscos. Son elementos completamente naturales y minerales, ¿no?, los que nosotros encontramos en estos códices. Códices propiamente hay una cantidad impresionante de ellos. Citando a Miguel León Portilla, nosotros podemos encontrar códices que hablan de cualquier cosa. Sin embargo, para los intereses de esta sesión, vamos a hablar del grupo Borgia, que es una agrupación de códices que, entre otras cosas, se llaman así, puesto que hablan acerca de la interacción de las fuerzas divinas, de ese espacio de lo sagrado sobre el ámbito terrestre. Y en ese sentido, entendiendo terrestre como las criaturas de esta tierra, ¿no?, animales, personas, etc. Si bien se ha dicho que el grupo Borgia es un compendio de códices que, entre otras cosas, tiene la función de ser un grupo en donde lo que se puede interpretar en estos pictogramas son elementos de adivinación, de astronomía y de magia, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto, a partir de una relación numérica, ¿no?, pictórica, ¿no?, del universo. Es un tanto como Pitágoras, vamos a decirlo de alguna manera, para poder hacer una polémica, no suficiente, pero creo que suficiente para poder comprender este tema, comprensión de esto. Dentro de este grupo Borgia nosotros vamos a encontrar 5 diferentes tipos de códices, o también se les conoce como Tonalámatl. El Borgia, el Vaticano B, el Cospi, el Feyerabad-Mayer y el Laúd. Aunque cabe señalar que hay estudios de tensión en torno al códice Cospi, debido a que hay propuestas académicas que sostienen que el Cospi no es verídico, no es verdadero. Sin embargo, también hay otra sección en torno al espacio académico que lo defiende, ¿no?, que contraargumenta esta tesis. Muy bien, entonces nosotros en esta laminita que tenemos aquí, es una lámina, la lámina me parece número 2 del Códice Laúd, o está en las primeras láminas, en donde hay una representación de Tlaloc
como el señor, el regente, ¿no? La carga anímica, ¿no? Presente en los 20 signos de la casa o las 20 casas del Tonalpohualli. Voy a dar a continuación una pequeña descripción acerca de esta lámina del Códice Laúd, pero antes de continuar voy a irme a la sección de preguntas para ver si tenemos alguna pregunta. Por cuestiones de problemas en torno a este dispositivo, que como verán, pues bueno, tuvimos bastante problemas. Nos tardamos un montón de tiempo. No sé qué pasó. La intención era que se viera la presentación y se pudiera ver mi rostro, pero no se puede ver. Espero corregirlo a la próxima. Estamos aprendiendo, eso es positivo. Entonces, por cualquier cosa, estoy revisando constantemente si hay preguntas o no hay preguntas. Les pido de favor que se mantengan con una apertura para preguntar lo que se requiera, ¿no? Y bueno, continuando, vamos a hacer un espacio para las preguntas. Pero bueno, por el momento no veo ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a hacer una interpretación en esta lámina del Códice Laúd. Como mencionábamos, una lámina, un grupo de códices que sirven para cuestiones mágicos, rituales, adivinatorias en este mundo determinista, pero bueno, ese es otro tema. Ya les hablaré un poco acerca del Tonalpohualli y la cuenta de los destinos. Muy bien. Bien, entonces, nosotros en esta lámina, para empezar, lo primero que notamos es que hay diferentes elementos que refieren a un espacio acuoso. Por ejemplo, aquí nosotros, donde indica la flechita del mouse, vemos a un ser de agua que tiene un cántaro y está vertiendo el agua en algo que al parecer es un río, es un cuerpo de agua. Dentro del cuerpo de agua nosotros encontramos un molusco, una criatura que parece ser un cocodrilo, ¿no? Y aquí otra criatura más de agua. Se dice que esta criatura refiere a Zipactli, que es la criatura primigenia, la primer criatura que nació desde la mitología mexica, en el universo, ¿no? Antes de continuar con la descripción, es muy importante dejar en claro que los códices tienen un sistema de lectura. Se lee de aquí a acá, ¿no? De derecha a izquierda, aunque esta línea de lectura puede variar de acuerdo con los diferentes tipos de códices. Ahora no vamos a hacer una lectura así, nos vamos a permitir un libre ejercicio hermenéutico. Entonces vamos a describir cada elemento y finalmente nosotros vamos a ver lo bonito, el corte estético, ¿no? Lo que se aprecia en estos elementos que por cierto tienen un alto valor estético, ¿no? Al Códice Laúd se le considera como en especial esta lámina de Tlaloc, una lámina que se aprecia muchísimo, ¿no? por su alto contenido estético. Bien, entonces aquí vemos lo que parece ser una caña, un carrizo, una mazorca que está emergiendo de este cuerpo de agua, ¿no? De este origen, de esta creación, de este principio, ¿no? La vida surge en el agua. Ahora bien, si nosotros vemos la figura central de esta lámina, podemos encontrar que el estelar es Tlaloc. Este individuo que está aquí, ¿no? Es Tlaloc. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, por su lengua, por sus fauces que presenta muy clásicos de Tlaloc, sus ojuelos. Lleva consigo elementos de papel amate,
Estos son elementos de papel amate que son muy representativos, ¿no? Es decir, es una figura de mucho aprecio, ¿no? También estas bolitas que nosotros vemos aquí representan que son objetos de alto aprecio. Sin embargo, nosotros podemos... su lengua bifurcada. Nosotros, sin embargo, si ponemos mucho detalle a esta imagen, vamos a darnos cuenta que hay elementos que delatan que efectivamente puede que no se trate del propio dios de las lluvias y del trueno. Es decir, Tlaloc lleva presente una barba y está decorado de un rostro de jaguar, del cual emerge su propio rostro. Esto refiere como tal, por un lado sí, a la carga duálica de Tlaloc. Sin embargo, por la otra cuestión, estamos hablando de un sacerdote que está disfrazado, que porta la vestimenta y la representación de este señor. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hablando al principio que el Códice Laud pertenece a los códices del Grupo Borgia, que son códices que también se les conoce como Tonalámatl. Esto quiere decir que hay una figura representativa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? que accede a estos libros sagrados, que no estaban en ese entonces al acceso de cualquier individuo. Este individuo es un sacerdote, pero propiamente se le llama Tonalpouque. Este Tonalpouque es el nombre que se le da a aquel que es capaz, que tiene la facultad y el conocimiento de realizar una lectura del Tonalámatl. Es decir, este individuo puede interpretar las láminas del Tonalámatl para poder encontrar en sus páginas el porvenir, el destino, en un tiempo determinista de las cosas, de los animales, de la vida y de los individuos. Ahora bien, nosotros vemos que por un lado porta un hacha, ¿no? Porta un elemento que parece ser un hacha. Por el otro lado porta una serpiente que tiene una semejanza hacia la representación del Xucoatl o la serpiente de fuego. Es un rayo. El rayo, en términos de interpretación pictográfica, nosotros podemos encontrar que tiene una carga simbólica que refiere al fuego y al agua. Es una carga dual. Es una carga que por un lado da vida y por el otro da muerte. Entonces, el hecho de que porte este individuo el rayo, pues bueno, le concede un rango en el espacio mexica, ¿no? Y por otro lado, bueno, es alguien que tiene la palabra, ¿no? Que tiene la fuerza. Y esto lo podemos entender porque Tlaloc, este Tonalpouque, este amigo que tenemos, de él está saliendo una vírgula de la palabra. Está hablando. Si nos vamos por este lado a este anfibio, vemos que este anfibio también está hablando. Aquí está la vírgula de la palabra. Se está comunicando Tlaloc con este anfibio. Están hablando. Aquí sale. Lo voy a hacer con el mouse. Lo voy a mover aquí para que vean. Y de Tlaloc aquí sale. Y además, las palabras de Tlaloc van al cielo. Y del cielo, este es el cielo, estas son las nubes. Del cielo caen gotas de lluvia. Caen en forma de trueno en lluvia. Puede ser que Tlaloc está hablando con esta criatura de agua para augurar o para saber el tiempo de lluvias. Un tiempo importante dentro del ciclo agrícola, dentro del ciclo de las lluvias. Aquí vemos las nubes, vemos aquí otro trueno que sale por acá. Y cabe destacar también que esta lámina
está llena, posee las 20 casas del Tonalpohualli. Por ejemplo, Tecpatl, cuchillo pedernal; Ejecatl, viento; Quiahuitl, lluvia; Coatl, serpiente; Miquistli, muerte; Malinali, hierba; Tochtli, conejo; Coscacuautli, águila de collar; Olin, movimiento; Cuetzpalin, lagartija. Y bueno, están ahí las otras, no las... Zipactli está en el pie de Tlaloc. Zipactli, una carga simbólica que tiene que ver con el inicio, el origen, el comienzo, ¿no? Entonces Tlaloc da un pie y está Zipactli, el comienzo, y mueve su pie para permitir su movimiento, porque también, a pesar del plano dimensional en el que está representada esta lámina, tiene movimiento. Y el otro pie, en donde está separándose, está la carga simbólica de Miquistli, es decir, la muerte. Está caminando hacia la vida y está dejando la muerte. Hay más elementos. Por ejemplo, aquí está Ozomatli, mono; Cuautli, águila; Xochitl, flor; Miquistli, no, perdón, Mazatl, venado. Miquistli es este es Mazatl. Y así, Itzcuintli, perro; Ocelot, ocelote. Bueno, no sé si ya las dije las 20, pero bueno, están todas inmiscuidas en este elemento. Entonces, como verán, a partir de esta libre interpretación de los elementos que tenemos presentes, pues bueno, ustedes pueden llegar a su conclusión de todo lo que hemos escuchado, a la historia que está reflejando esta tan apreciada lámina del Códice Laud. Vamos a continuar. Bueno, quisiera dejar un espacio por si hay alguna pregunta. Voy a irme otra vez más aquí. No hay preguntas. Excelente. Vamos a continuar. Bien. Otro códice del grupo Borgia, claramente el Códice Borgia. En esta lámina de este Tonalámatl, nosotros encontramos a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca como el señor o el regente de los 20 signos de los días. Esta lámina, bueno, no se aprecia muy bien. Podemos encontrar que esta lámina, pues bueno, ha sido afectada por el tiempo y las condiciones climáticas, ¿no? Pero bueno, aquí arriba están las 20 cargas simbólicas, no se llegan a apreciar todas, y aquí tenemos al señor Tezcatlipoca, ¿no? Es decir, el señor Tezcatlipoca, que representa ciertas características, una fuerza de la naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones, entre otras cosas, porque Tezcatlipoca es una representación muy interesante para Mesoamérica, porque Tezcatlipoca tiene no solo una representación, que es algo que lo caracteriza, distingue de otras fuerzas divinas en Mesoamérica, ¿no? Sino que aquí tenemos varias representaciones del señor Tezcatlipoca. Por ejemplo, una de estas representaciones de este dios es el dios Tepeyolotl. Es un dios, a mí me gusta muchísimo la imagen de Tepeyolotl. Es el corazón de la montaña y está representado como un jaguar que emerge de un altépetl. Sin embargo, fuera de sus diferentes representaciones, sí hay algo que nosotros podemos rescatar, tener en cuenta para esta sesión en torno a esta figura de Tezcatlipoca, es la carga dual que refiere a la oscuridad, al caos, a la destrucción, a la invisibilidad. Y propiamente desde el saber popular que hoy en día está presente en la medicina tradicional mexicana,
es que este elemento refiere al nahual, al estudio del nahual, de lo que en la tradición mexicana se dice al estudio de aquello que no se ve, que no es perceptible a simple vista. Ahora aquí nosotros, esta es una lámina del Códice Feyerabad-Mayer, tenemos otra representación de Tezcatlipoca, como verán, con elementos ya distintos. Debo también dejar en claro que las fuentes indígenas son fuentes anteriores al siglo XVI. En una cuestión cronológica, ¿no? se localizan y se piensa que su elaboración sucedió en el horizonte posclásico, aunque hay algunos elementos que son propios del horizonte clásico de Mesoamérica. Bien, aquí tenemos entonces una representación distinta, con otra, tiene otro valor artístico, tiene otro grado estético. Es diferente, ¿no? De Tezcatlipoca como un señor que gobierna las trecenas del tiempo mexicano. Las trecenas es un sistema de medición que se encuentra constantemente en el espacio mexica, en el espacio náhuatl. Es muy interesante ver cómo es que estos conocimientos acerca de las trecenas han permeado y han evolucionado en la actualidad. Hoy en día en el espacio náhuatl de Tetelcingo, bueno, ellos se autodenominan Xochimilcas, entienden las trecenas como algo que ellos llaman Xexebeme, y Xexebeme significa amarre. Para ellos las trecenas son amarres, y Xexebeme Pohuatle tiene que ver con un amarre de tiempo. Es una unidad, vamos a decirlo así, temporal. Para nosotros tal vez no tiene sentido porque nuestro sistema numérico es decimal. Bueno, aquí el sistema médico incluye las trecenas y los veintes. Muy bien. Entonces, aquí vemos al señor Tezcatlipoca que está alrededor de este señor. Están estos elementos, una vez más presentes las 20 casas, las 20 cargas del Tonalpohuatle. Y si prestamos atención a esta lámina, es que hay puntitos que salen de cada casa. Bueno, aquí no se aprecia bien, pero si contamos los puntitos que hay en cada una, van a haber 13. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos la pictografía de Malinali. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con esa misma. Ahí están las 13 casas. Y así de la misma manera con cada una. No se cuenta a partir del punto, se cuenta la casa. La casa también es un punto más. Muy bien. Aquí está otro ejemplo de estas fuentes maravillosas. Y bien, hasta aquí terminamos el apartado de las fuentes prehispánicas, algunas de ellas. Vimos el grupo Borgia y ahora vamos a entrar a la escritura colonial. Una vez más, me salgo de la presentación para ver si hay preguntas. No hay preguntas, muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra deliciosa presentación. Bien. Dentro de la escritura colonial, que como mencioné anteriormente, ya hay que tener en cuenta su contexto y su periodo histórico, que es posterior al siglo XVI, ¿no? Ya fuentes que se desarrollaron dentro de este periodo de conquista son fuentes que se elaboraron en el continuo espacio temporal de la colonia por mestizos, por indígenas y por españoles, sin entrar en un asunto de sistema
razas, porque sí está datado bajo estas fuentes todo un sistema complejo de razas, ¿no? En donde hay mulatos, hay muchísimos tipos de razas de acuerdo con estos individuos. Sin embargo, vamos a dejarlo corto con este tipo de perdón, de individuos. Ahora bien, el texto, la fuente, una de las fuentes más importantes para este estudio es el Códice Florentino. El Códice Florentino se creó gracias a la obra, al obrar, ¿no? Porque él no fue el único, también tiene informantes, de Fray Bernardino de Sahagún. Es un libro, un códice de alto valor en cuestiones de aprecio, puesto que este códice, que está compuesto de 12 libros, refleja, ¿no? A partir de la interpretación de este periodo, ¿no? Y podemos ver las relaciones sociales, las dinámicas e interacciones socioculturales, incluidas económicas, acerca de la época prehispánica, ¿no? Entonces vemos sus hábitos, sus rutinas, sus ejercicios, sus actividades, todo aquello que hacían, que como mencionaba también, y sin perder el hilo, refleja la cosmovisión prehispánica como tal. Aquí en este Códice Florentino, en cuanto a los intereses de este curso, cabe destacar su valor acerca del espacio médico, puesto que refleja las prácticas médicas que se llevan a cabo en ese contexto. Tiene ahí reflejado, por ejemplo, prácticas de temazcal, prácticas de sobadas, sí, agarrar el cuerpo, moverlo, ¿no? Una cuestión ahí como de, hoy en día podemos decirle que como quiropraxia. Rituales están también reflejados ahí acerca de sus dioses, la relación con lo divino que ellos tenían, ¿no? Entonces también hay un apartado acerca de las fiestas y de los cantares, de los naturales, ¿no? Todo un conocimiento acerca del cosmos en cuestiones astronómicas, ¿no? Su calendario divinatorio, el Tonalpohualli, también se le destina un libro, ¿no? Es decir, es un compendio vastísimo que hay acerca de la cultura mexica, de la cultura náhuatl, ¿no? Y que hoy en día, bueno, está al alcance de todos, ¿no? El Códice Florentino también se le conoce como Historia General de las Cosas del Nueva España, y uno puede adquirirlo sin ningún problema, pues en alguna biblioteca de hoy, ¿no? Porrúa tiene una versión. Muy bien. Aquí, para ilustrar un poco de cómo funciona o qué implica el Códice Florentino, pues bueno, aquí tomo una lámina del libro 4. Cada libro que componen a este códice, bueno, habla de diferentes cosas, ¿no? Entonces, el libro 4 del Códice Florentino habla acerca del calendario divinatorio del Tonalpohualli, ¿no? Entonces, aquí narra cómo es que obviamente aquí ya vemos toda una representación pictográfica muy distinta a la prehispánica, ¿no? Aquí ya vemos hilos y trazos más detallados, más propios del espacio europeo, ¿no? Entonces aquí vemos como un niño que nacía en la sociedad mexica era llevado con el tonalpoque, ¿no? Entonces el tonalpoque, lo que se le hacía era que se le asignaba pues un día, ¿no? Se le leía el tonalámatl, y a partir de ahí, pues bueno, se le decía cómo iba a ser su vida, qué condiciones iba a presentar. Entonces, este niño nació en un día venado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en un día 9 venado, o en un día Chicnahui Mazatl. Bueno, lo bonito del Códice Florentino es que está escrito en mexicano por un lado y por otro lado en castellano, ¿no? Entonces tenemos también la oportunidad, a mi modo de ver, deliciosa, rica en cuanto a contenido de estudio, por un lado, por otro lado, divertida, ¿no? Leemos un español castellano, entonces te ríes mucho de la manera en la que estaba escrito, ¿no?
Obviamente sin desprestigiar esta fuente que es muy importante. Aquí tenemos otro libro del Códice Florentino, en este caso el libro número 3, que versa acerca del origen de la divinidad. No solamente es eso, sino que el libro 1 también habla acerca del origen de los dioses. Sin embargo, en el libro 3, Bernardino retoma, ¿no? El tema, ¿no? Para expandirlo más, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Quetzalcóatl de Benítez, ¿no? Quetzalcóatl, ¿no? Aquí está representado. No, este no es Quetzalcóatl. Este es, de acuerdo con el Códice Florentino, Huitzilopochtli o Huitzilopochtli, ¿no? Así le decían a Huitzilopochtli. Obviamente encontramos un mexicano interpretado por los informantes, por los mestizos, ¿no? Entonces no es propiamente una fuente que sea pura en cuanto a un náhuatl, ¿no? Sino que también hay una fusión de algo que en un futuro se llamará, de acuerdo con los estudios de diferentes entidades académicas como la UNAM, como un náhuatl clásico. Que náhuatl clásico en el sentido de que se distingue en torno a las diferentes propuestas del náhuatl, en especial con el náhuatl propio de las comunidades, que ha tenido una evolución más oral, más tradicional, ¿no? En cuanto a tradiciones se refiere, ¿no? El náhuatl clásico, que es un estudio del náhuatl académico, ¿no? Frío, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, sin desprestigiar, ¿no? Que una de las críticas que se hacen hoy en día, eso ya lo veremos, eso ya se verá después. La próxima semana vamos a tener una transmisión en vivo, en Difusión Tlamatilistli, y lo va a dar Poquetlil, un estudiante de lenguas indígenas que ha estudiado una variante del náhuatl que está viva hoy en día, que se llama Mociohuachtli. Es muy distinto al náhuatl clásico, entonces él puede despejar tus dudas sobre este tema, ¿no? Pero en lo que corresponde al contenido de este curso, pues bueno, lo mencionado es lo que debes tener presente. Bien. Entonces, la manera en la que Fray Bernardino construyó este códice es que el genial Fray Bernardino de Sahagún, que algunos lo conocen como el primer etnólogo o antropólogo de estas tierras, hay algunos que le gusta colgarle ese nombre, ¿no? Es que elaboró unos cuestionarios, ¿no? Para que para que se los proporcionó a los informantes nahuas, ¿no? Entonces, estos informantes fueron a tomar todos estos conocimientos, ¿no? Todas estas respuestas de estos cuestionarios, y bueno, a manera de charla que tuvieron con las personas adecuadas, ¿no? Con los sabios, ¿no? Y posteriormente recogidas por diferentes indígenas, ¿no? Por discípulos indígenas se dice, ¿no? Es que Fray Bernardino le permitió construir todo este compendio, ¿no? de saberes. Como tal, el Códice Florentino tiene un total de 200 folios con 2.686 pinturas que se dice ser que fueron elaboradas por 22 pintores, ¿no? El Códex está hecho con papel europeo, está encuadernado en 4 volúmenes y se encuentra en Florencia, Italia, en la Biblioteca Medicia Laurenciana. Ahí está guardado, como la mayoría de nuestros códices. Pero bueno, eso ha permitido que se conserve de alguna manera el transcurrir histórico. En el no juicio en términos de bien y mal, ha permitido que las fuentes que hoy en día poseemos, las pocas fuentes que tenemos, pues permeen, ¿no? Está conservado bajo estándares altos, ¿no? Hay condiciones climáticas artificiales que permitan que se preserve este documento, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día ya podemos acceder al formato digital que es de libre acceso. Nosotros lo podemos buscar en la Biblioteca Universal, algo así se llama, me parece. Pero bueno, tú puedes poner Códice Florentino en PDF y puedes acceder a él sin ningún problema. Es muy pesado, tiene bastantes páginas, pero bueno, es
digámoslo así, que si a ti te gusta el estudio de estos elementos, es algo indispensable que debes de tener en tu casita, en tu biblioteca, ¿no? Por lo menos en tu biblioteca virtual. Muy bien. A ver, vamos a ver rápidamente aquí si hay unas preguntas. Bueno, ¿quiénes son los autores de esos dibujos? Había un nombre especial en las sociedades nahuas, ¿no? Ahorita no lo tengo presente, pero lo voy a tener. De las personas que se dedicaban a la labor de pintar. Creo que eran tlacuilos, no. Ahorita te digo. Bueno, te lo voy a decir después. Lo voy a buscar y te digo después. Pero bueno, era un sector de la sociedad que de manera específica se dedicaba al dibujo, al trazo de mano libre. Era algo especial, era una técnica como tal, ¿no? Y bueno, hacían todas estas pictografías. Sin embargo, desde la perspectiva colonial, pues bueno, ¿no? Por lo menos en cuanto al Códice Borgia, como te comenté, pues están estos 22 autores que se especula fueron los responsables de las pictografías o de los dibujos, ya mejor dicho, en torno a este documento. Muy bien, no hay más preguntas. Acuérdense que pueden hacer las preguntas que quieran, que les sean necesarias. No hay ningún problema. De hecho, es hasta mejor que haya preguntas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos ahora sí a nuestro segundo tema. Llevo las fuentes. Acerca de los dioses. Este tema es buenísimo. A mí me encanta. Bien. Como mencionaba anteriormente, una de las cuestiones muy importantes que tener en cuenta cuando empezamos a entrar en este mundo de los dioses es que no estamos hablando de dioses. La noción de Dios es una construcción que nace en el espacio de nosotros, en el espacio occidental. Pila bien, perdón, revisé la pila. Sin embargo, una de las maneras que a mí me parece fantástico poder introducirnos a esta cuestión de los dioses mesoamericanos es algo que como tradición nos dejaron pensadores como Bernard o como Cassirer. Se escribe Cassirer, ¿no? Estos académicos de los que hablo fueron académicos que se dedicaron a la investigación de los dioses, pero en el espacio griego. ¿Sí? Entonces, dentro de las tesis que nosotros podemos encontrar de estos respetables individuos, ¿no? Referente a los dioses, es que el dios es una representación del humano como tal. El dios, estos dioses, en el fondo reflejan condiciones humanas, ¿no? Y condiciones humanas en un sentido profundo, ¿no? Es decir, reflejan elementos de la psique, ¿no? Elementos de la conducta, elementos de las historias, de las narrativas, de las experiencias, de las constituciones, ¿no? de todos estos humanos, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un brinco al espacio, al contexto griego, y vamos a encontrar que el mito, ¿no? refleja todos estos elementos. Es algo así sucede aquí, ¿no? Pero sin una intención de generar comparaciones, porque no las hay, son contextos históricos completamente distintos. Nosotros podemos encontrar aquí, si bien por un lado estos elementos humanos, ¿no? mezclados con elementos animales, ¿no? Una cuestión que sucede en Egipto, ¿no? Por ejemplo, con Anubis, que es el cuerpo de un hombre con la cabeza de un chacal. Aquí pasa... Lo siento, me dio risa cuando dije chacal. Sí. Aquí no solamente están
estos elementos en juego, sino que también hay cargas simbólicas de la naturaleza en sí, ¿no? Entonces, es una maravilla cuando nosotros nos acercamos a estos dioses, porque estos dioses en concreto están reflejando un actuar sobre el mundo, ¿no? Un actuar que lleva, que tiene involucrado sentimiento, capacidad, voluntad, comunicación, una relación directa en torno al diálogo que se establece con el hombre mismo y con el mundo, ¿no? Como una especie de intermediario que justifique el concebir del hombre al universo. De alguna manera, y bueno, saliéndome un poquito del tema de medicina, en cuestiones de valor filosófico, el Dios, podríamos decirlo de alguna manera, puede entenderse como el justificante en torno a una construcción humana que responde las preguntas esenciales de la existencia, que son humanas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es todo? ¿Qué es nada? ¿Qué es Dios? Todas estas preguntas, ¿no? Nosotros las encontramos reflejadas en estas figuras de los dioses. No es una cuestión de brujería, como verán, ¿no? Es simplemente traer a colación una representación particular del mundo y de las cosas, ¿no? Vista a ojos de hombre, pero no a ojos del hombre occidental, no a ojos de nosotros mismos, sino que a ojos, ¿no?, del hombre prehispánico, ¿no? Entonces, nuestra tarea como tal es acercarnos a la interpretación, digámoslo, más verídica, si es posible, por lo menos es nuestra búsqueda, nuestra fantasía, nuestro ideal, ¿no?, de las cosas que podemos hallar en torno a cómo es que estos individuos concebían el universo como tal, ¿no? Y bueno, por otro lado, mencionábamos que también una de las características de los dioses mesoamericanos es la cuestión de la naturaleza, claro, ¿no?, porque también ahí hay una explicación en torno a estos elementos de esta categoría, como por ejemplo la lluvia, el viento, los terremotos, ¿no?, las inundaciones, las tormentas, etc., 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 ¿no? Es el gesto de réplica invisible, es el diálogo de respuesta silenciosa. Los dioses también son la razón de los accidentes. Entonces, aquí hay elementos que yo tomo de López Austin que nos permiten, me parece a mí que son propuestas concretas, ¿no?, que simplifican lo que he dicho anteriormente, ¿no? Es decir, los dioses son construcciones del aparato cósmico que permite los flujos, ¿no? Es decir, esta relación acerca del humano, ¿no?, como una figura representativa de sus preguntas fundamentales en torno al cosmos, ¿no?, y en ese sentido, de una manera de respuesta a partir de los elementos naturales que nosotros encontramos reflejados en fenómenos naturales, ¿no? Bueno, hoy en día así les llamamos, ¿no? Anteriormente no había fenómenos, había fuerzas, ¿no? Bien, aquí está puesto, creo que es comprensible, explicación cosmológica que se necesita, ¿no?, para ver todo el mundo. Creo que se entiende esta parte también, y esta también, ¿no? Los causantes de los accidentes, la sorpresa, lo que altera y daña la vida de los hombres, sus odios, venganzas, ¿no? Como decía en cuanto a las tesis de Bernard y Cassirer, ¿no?, elementos del hombre reflejados a partir del mito, porque también en cuanto a los dioses mesoamericanos también hay toda una narrativa que articula su propia figura humano-animal natural, ¿no? Y por ello podemos hablar de odios, de venganzas, de amor, etc. Bueno, entre comillas, ¿no?, respetando las categorías de cada espacio. Ahora bien,
Si hay algo que entender y tener en cuenta en estas sociedades politeístas, estas sociedades con un alto valor sagrado, es que los dioses, estas fuerzas, estas representaciones, están en todo elemento de la naturaleza, en todos lados. Estos dioses los vamos a encontrar desde mi práctica de hoy, desde mi piedra que tengo enfrente, desde el fuego, desde la lluvia. Están en todos lados. O sea, todo está constituido a partir de diferentes divinidades. Cabe señalar, por ejemplo, que hay más de 500 dioses en el panteón mexica, ¿no? En el panteón, y bueno, solo en el panteón mexica. Si nos vamos al panteón mesoamericano, nos quedamos torcidos con la cantidad de dioses que hay en este espacio. Entonces, imagínense. Sin embargo, una de las características que poseen estos dioses, ¿no?, que digamos son las características que articulan que estas figuras puedan estar en todos lados, son la difusión, fisión, división y reintegración. Con todos estos elementos, los dioses están en todos lados. En el caso de la fusión, es cuando los dioses pueden unirse, pueden hacer una especie de metamorfosis para que dos o más dioses se conviertan en un solo dios. O la fisión, para que un dios se pueda transformar en dos o más dioses a partir de sí mismo, ¿no? La división, que el dios puede estar en todos lugares a la vez, ¿no? Quetzalcóatl puede estar aquí, puede estar allá y puede estar al mismo tiempo sin ningún problema. No es como no es que esté presente necesariamente en un solo lugar, puede estar presente en muchísimos lugares más, ¿no? Y la reintegración, ¿no? Es decir, que los dioses, ¿no?, que pueden retornar a una sustancia primordial. Y bueno, vamos a entrar ahora sí a una ejemplificación de 4 dioses del espacio náhuatl, del espacio mexica, ¿no?, que van a formar los 4 rumbos del universo. Pero antes, una vez más, vamos a ver si hay dudas. No sé si tengan alguna duda. Creo que vamos bien. No hay dudas. Vamos a continuar. Ay, no puedo ver. Bueno, sí puedo ver. No chismes. Muy bien. Vamos a continuar. Bien. Entonces, para empezar a definir a algunos de los dioses, me di la tarea de recapitular a los dioses más importantes que tenemos en el panteón mexicano. Está Xipetotec. Xipetotec es una fuerza de la naturaleza con mucha importancia y tiene mucha importancia porque es una fuerza que se le atribuye un espacio importante en el espacio geométrico y sagrado mexicano. Xipetotec es una fuerza que corresponde al oriente, es decir, donde sale el sol. Y es una carga simbólica que tiene elementos que refieren a la vida y a la muerte, ¿no? Xipetotec se le conoce como el señor desollado. Es un señor que se quita la piel, ¿no?, de vez en cuando, ¿no? Entonces, insisto, es una representación, ¿no? Vamos a verlo más allá de la sangre, más allá de la piel. Vamos a decolonizarlos un poco, ¿no?, en nuestra perspectiva de las cosas. Es un señor que se quita la piel, es el desollado, ¿no? Representa esta cuestión de cuando las praderas, cuando las montañas enverdecen, ¿no?, y cuando se marchitan, ¿no?, volviéndose amarillas,
volviéndose secas, ¿no? Entonces, eso es lo que representa, ¿no?, en términos naturales, la vida y la muerte, ¿no? Y bueno, en un sentido más amplio, ¿no?, desde esta representación de la vida y la muerte, pues es un elemento que está impregnado en la vida en sí, ¿no? Es decir, es propio de los animales morir, es propio de los animales engendrar y tener más vida, ¿no? Y del mismo modo con los animales como con los vegetales, con todo es perecedero, ¿no? Entonces, esta carga simbólica es lo que está representando, ¿no?, la vida y la muerte. ¿Cómo es que de un lugar en donde muere una mazorca sale otra, ¿no? Resurrección, agricultura. Hay todo un ciclo en cuanto a las cosechas, ¿no? Hay que saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo repetir el ciclo, ¿no? Entonces, esta metáfora de me quito la piel para darla, ¿no?, tiene que ver con estos elementos, ¿no? Insisto, regresando y no perdiendo de la vista que estamos hablando de sociedades agrícolas, sociedades cíclicas. La agricultura es cíclica. Enfermedades, ¿no?, también, cuando uno enferma, ¿no? La enfermedad necesariamente tiene que ver también con la carga simbólica de la salud, ¿no?, de poseer esas condiciones óptimas, ¿no?, de capacidad, de salud, de bienestar, ¿no? Ahora tenemos a la fuerza natural de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la fuerza natural que se le designó, de acuerdo a la geometría sagrada del espacio mexica, náhuatl, el espacio del oeste, ¿no? Regresando un poco, al señor Xipe Totec le corresponde el elemento del fuego. También, ¿no? El fuego, eso que trasciende, ¿no? Eso que cambia entre la vida y la muerte, ¿no? Es una representación que va a estar ahí constantemente. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los rumbos y toda esta cuestión. Quetzalcóatl se le conocía como el señor blanco, el señor del blanco, el señor blanco, ¿no? El blanco, desde la perspectiva mexica, tiene que ver con ausencia, con vacío, ¿no? Dice mi maestra, una de mis maestras queridas, que el blanco, el Ixtac, es un insulto, ¿no? Es para insultar a alguien, se le dice blanco, ¿no? Es decirle un vacío, ¿no? Es como si le dijeras estúpido. Sin embargo, Quetzalcóatl, algo que lo caracteriza a esta serpiente emplumada, es que él es el único que puede acceder al blanco en términos de conocimiento. Entonces, en ese sentido, Quetzalcóatl es aquel que sabe. Es aquel que... Perdón, me quemé. Me quemé con un tecito la boca. Es aquel que sabe, ¿no? Y es algo en ese sentido, pues, que lo caracteriza, ¿no? Puesto que nosotros no tenemos el acceso a lo blanco, ¿no? Al conocimiento como tal. Nosotros somos entidades que desconocemos, ¿no? Que estamos en una constante búsqueda del conocimiento que únicamente lo podemos... O una vía a través de la cual lo podemos adquirir a partir de Quetzalcóatl o el estudio de lo blanco, que en la tradición mexicana tiene que ver con el estudio del tonal o el estudio del tonali, ¿no? Es decir, esos individuos, esos curanderos o esos tonalistas, ¿no?, que se dedican a la sabiduría. Quetzalcóatl, si nosotros ponemos mucha atención a algo que dice Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, es que Quetzalcóatl les entregó el conocimiento del tonalámatl a los humanos. Es gracias a Quetzalcóatl que se articula toda esta propuesta acerca de un tiempo mágico determinado, en donde las cosas son y serán y nadie se puede escapar de ellas. Entonces, los de la tradición mexicana, que son tonalistas, pues
son aquellos que se dedican a aprender las enseñanzas de Quetzalcóatl, el blanco, y en ese sentido, pues bueno, son aquellos que acceden al mundo determinado y pueden, a partir de diferentes técnicas, pues saber el acontecer suyo, de los otros y del universo. Sin embargo, Quetzalcóatl también es fertilidad, su elemento es el viento, ¿no? Y tiene una carga simbólica que refiere a la luz y a la vida, ¿no? En contraposición con su antagonista, Quetzalcóatl tiene un antagonista que es Tezcatlipoca, del cual vamos a hablar a continuación. Voy a saltarme a Huitzilopochtli, lo voy a poner al final para seguir el hilo de Quetzalcóatl. Perdón, y no sé si mencioné, lo vuelvo a mencionar. A Quetzalcóatl le corresponde el rumbo del oeste. Entonces, Tezcatlipoca le corresponde el rumbo del norte, ¿no? Tezcatlipoca es lo oscuro. A diferencia de Quetzalcóatl, él es caos, él es desorden. Quetzalcóatl es orden y Tezcatlipoca es caos, desorden. Tezcatlipoca es aquel que tiene el conocimiento del nahual, de lo que no se puede ver, del oscuro, ¿no? Es también el corazón de la montaña, se le conoce como el hechicero, el engañador, el que engaña, el que juega, el que es tramposo, ¿no? Tezcatlipoca porta un espejo de obsidiana humeante, ¿no? En donde se dice que aquel que miraba ese espejo se veía a sí mismo, y si no tenía el conocimiento del nahual o el conocimiento de sí suficiente, se perdía, ¿no? Se perdía en ese espejo y pues ya estaba perdido por siempre, ¿no? Se iba al espejo y perdía parte de sus almas, ¿no? Tezcatlipoca le corresponde el rumbo del norte, el color negro y el elemento de tierra. Regreso un poco para los elementos. Quetzalcóatl, viento. Algunos le ponen el color blanco, ¿no? Otros le ponen otro tipo de colores. El amarillo le suelen poner también, ¿no? Depende como el contexto sociocultural del cual estamos hablando, en particular la propuesta de la cosmogonía del espacio sagrado indígena, ¿no? Hay diferentes versiones, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, diferentes versiones, diferentes interpretaciones, como mencionaba en la sesión pasada, todas válidas, ¿no? Xipétote, que es rojo, es fuego, es oriente. Ahora sí, Huitzilopochtli. Huitziloboros o Huitzilopochtli es la fuerza natural o el dios más importante que hay para los mexicas en el contexto del horizonte clásico y posclásico, sino es que para todos los horizontes. Era su dios principal. Este dios es el dios de la guerra. Bueno, esto posiblemente tiene que ver con que el imperio mexica pues era una sociedad militar, ¿no? Entonces la práctica de la guerra era una práctica con mucha importancia en esa época, ¿no? Era un estado militar, ¿no? Entonces había toda una campaña de sometimiento que había con los pueblos alrededor, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Se le ve como el sol, ¿no? Su rumbo es el sur, le corresponde el elemento del agua, ¿no? Algunos traducen Huitzilopochtli como el colibrí izquierdo, el colibrí que zumba, ¿no? Y porta en su mano el Xiuhcóatl. El Xiuhcóatl fue algo que Huitzilopochtli le dio a los mexicanos, ¿no? Que es un arma, ¿no? Es una especie de espada que su punta está doblada, ¿no? Tiene la forma de pues como una serpientita enrollada, ¿sí? Entonces ese era un arma insignia de los mexicas. ¿Cómo se llama?
Masa, algo así se llama. Y en su otra mano tiene su chimali, su escudo. Bien, entonces estos son los 4 dioses importantes, de los más importantes que hay en el espacio mexicano. Insisto, fuerte. Entonces, si alguien me puede apoyar en decirme si está todo en orden, le agradecería mucho, ¿no? Entonces, con su confirmación, continúo. Alguien, por favor, que me apoye a decir si está en orden la transmisión. Vamos. Sí, sí está en orden. Muy bien, pues vamos a seguir. Bien, entonces ya hablamos de unos dioses principales, pero ahora vamos a hablar de los dioses más principales, por así decirlos, que había aquí que hay en este. Y para ello, pues bueno, vamos a empezar a introducirnos a nuestro siguiente tema, que es Ometeotl. Este tema es de suma importancia, en especial porque aquí, en este punto 3, está concentrado la teoría médica principal que hay en la medicina tradicional mexicana, ¿no? Entonces, Ometeotl va a permitir fundamentar como tal el espacio mexicano.